Eduardo es uruguayo, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, especialista en ecología social, extractivismo y transiciones. Ha publicado recientemente Extractivismos, Ecología, Economía y Política de un modo de entender el desarrollo de la naturaleza. Para poder abordar la temática de extractivismos y democracia, necesito tomar 3-4 minutos para ubicar cómo entiendo por lo menos yo el extractivismo. Ahí ustedes tienen una representación esquemática, muy esquemática, de las principales tendencias sobre los extractivismos en la región. Teníamos un extractivismo conservador, de tinte neoliberal, en las décadas anteriores, los 80, los 90, conocido en todos nuestros países, y en los últimos años vemos una divergencia en cómo se organiza el extractivismo, cómo se organiza la minería, cómo se organiza la explotación de hidrocarburos o los monocultivos de exportación. Hay una corriente propia de los gobiernos conservadores, el caso de Colombia, es el caso de ustedes, es un extractivismo reajustado, no es idéntico al del siglo XX, y hay un extractivismo que también llevan adelante los gobiernos progresistas. Los dos son extractivismos, no son iguales, comparten algunas cuestiones en común. Esas cuestiones en común son una apropiación masiva de recursos naturales. Comparten en común que esa apropiación masiva de recursos naturales la exportan a la globalización y por lo tanto es una estrategia subordinada a los mercados globales. Y lo ordenan diferente, con diferentes énfasis y sobre todo lo explican diferente los regímenes conservadores y los regímenes progresistas. Los conservadores lo invocan como promoción del progreso, del crecimiento, la libre empresa, etc. Los progresistas dicen, necesitamos el extractivismo para erradicar la pobreza, o necesitamos el extractivismo como medio de soberanía nacional sobre nuestros recursos. Entonces, la explicación muchas veces es mucho más divergente que las propias prácticas que hacen estos gobiernos. Y varias de las cosas que voy a hablar, para el que quiera más detalle, están en el librito este de extractivismos que les mencionaba Edgardo. Están explicadas más en detalle porque yo solo aquí voy a poder abordar algunos titulares. Entonces, con algunos ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos colombianos. Licencias ambientales express. Yo reduzco la normativa ambiental, reduzco los controles ambientales para promover y permitir un cierto tipo de extractivismo. ¿Conocen las licencias ambientales express, no? Bien. El tema es que los gobiernos progresistas hacen cosas parecidas. Se llaman flexibilizaciones ambientales, en un término tomado prestado de la flexibilización laboral. Entonces, bajo diferente organización y con diferentes explicaciones, ustedes tienen las licencias ambientales express en Colombia. En Perú se llama el paquetazo ambiental, por si hay algún peruano, se llama el paquetazo ambiental, que es casi idéntico a lo que se hizo acá con la administración Santos. En cambio, en los gobiernos progresistas se reducen las normativas o se debilitan las agencias controladoras o reguladoras del ambiente o se les quita presupuesto. Entonces tenemos un ejemplo claro de falla en la regulación ambiental. Esa falla en la regulación ambiental se repite en la regulación social, en la regulación laboral y afectan derechos de ustedes. Y al afectar derechos de ustedes, eso en cascada acarrea limitaciones sobre el ejercicio de la democracia. Explicado lo mismo en sentido inverso. Los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos a un ambiente sano, se van recortando a medida que yo introduzco licencias ambientales express o hago flexibilizaciones laborales. Entonces tenemos ejemplos de cómo se van recortando los campos de prácticas democráticas, a veces sin que nosotros nos demos cuenta. Hay trabas en las consultas y la participación ciudadana de los plebiscitos. Ustedes conocen todo el debate que ha habido acá en Colombia sobre el caso de Piedras, por ejemplo. Bueno, Pepe Mujica de Uruguay, exponente muy claro del progresismo y que todo el mundo ama porque es maravilloso, el veterano. En Uruguay ha habido 3 consultas departamentales que declararon territorios departamentales libres de megaminería. Las 3 por diferentes vías fueron inviabilizadas, anuladas
o desechadas a través del Parlamento por imposición de la mayoría parlamentaria que ejercía Mujica. Y entonces se complica, ¿eh? Tenemos problemas de judicialización y criminalización de la protesta o resistencia ciudadana a los emprendimientos extractivistas, comunidades que se oponen a que llegue una minera, comunidades que protestan por derrame de petróleo. La gente protesta. Al protestar la gente, si yo lo recorto sus derechos, estoy afectando y deteriorando la calidad de la vida democrática. Un ejemplo, les voy a ir alternando ejemplos de varios países, no para que se depriman, sino para que vean que ustedes los colombianos no son los que están peor. Como parecía de alguna ponencia anterior, está complicada toda la región. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros gobiernos que comenzó con la judicialización de nuevo tipo de la protesta ciudadana fue la primera administración de Lula da Silva en Brasil. Como yo soy progresista, no voy a mandar a la policía a reprimir. Entonces la identifico a ella como líder de la protesta ciudadana y le inicio un proceso judicial. Queda atrapada en la maraña de los juzgados, no puede viajar, se le pueden embargar tus bienes. Entonces era una judicialización quirúrgica de varios líderes, sobre todo en el mundo rural, indígenas o grupos de agricultores que no estaban de todo de acuerdo con las prácticas del gobierno Lula. Y hay una fase también de criminalización de la protesta, muy importante. Esto es la represión de la protesta ciudadana en el sur de Perú, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María. En el caso de Perú, la represión ciudadana, la represión a la movilización ciudadana es usualmente frente a movilizaciones de vecinos. La policía en algún momento dispara a los que están adelante. Entonces se producen muertes. En el caso de Colombia y de Brasil es más común la práctica de asesinatos selectivos, a veces bajo la estrategia de sicariato a los líderes. Por ejemplo, hace poco menos de una semana asesinaron en Brasil, en Mato Grosso, a un líder campesino de la protesta ciudadana. Fueron específicamente, lo buscaron a él y lo mataron. Sabían quién era. Líderes de grupos ruralistas que había en ese estado. Entonces nosotros tenemos lo que ya vimos, flexibilización de las normas ambientales, las normas sociales, las trabas a la consulta, la represión, etc. Que yo creo que son las más conocidas por ustedes. En paralelo a eso, hay otro tipo de recorte a los derechos ciudadanos que afecta la calidad de la democracia, que tiene que ver con el hostigamiento a las organizaciones ciudadanas. Yo creo que posiblemente Javier en la mesa que viene a continuación se va a referir a eso, por esa razón solo lo voy a mencionar brevemente. El hostigamiento a las organizaciones ciudadanas es, por ejemplo, en el caso de Ecuador, un decreto que establece que aquellas ONGs que de alguna manera afectan la seguridad nacional, entendida, por ejemplo, publicar los mapas de los bloques petroleros, puede ser disuelta directamente por el gobierno. En el caso de Bolivia es mucho más complicado porque la nueva normativa le exige a las organizaciones ciudadanas bolivianas que pongan en su personería jurídica, en sus estatutos, cuáles leyes nacionales de desarrollo ellas van a adherir y van a promover su cumplimiento. Entonces en el estatuto de la organización tiene que decir, yo me adhiero a tal o cual ley nacional y si me comprueban de que yo no promoví esa ley nacional de desarrollo, me pueden cerrar. Lo obligan a poner eso en el estatuto. Y finalmente hay un ataque a las alternativas, o sea, la propia idea de alternativa es inviable. Está mal explorar alternativas, por ejemplo, al extractivismo. Acá le pongo un ejemplo que, acá me critican a mí, es duro, este es de Perú, esto para que vean que por derecha o por izquierda es parecido. Este es un centro de información mantenido por periodistas y medios de comunicación ultraconservadores en Perú, que hace unas pocas semanas sacaron un informe, pero un informe tipo como, descubrimos un reporte secreto que estaba escondido, y que era de que Claes, yo y otros compañeros lideramos un complot internacional contra el desarrollo de Perú. Y somos un grupo de chavistas,
agentes del gobierno venezolano, el gobierno boliviano, que vamos a llevar a la pobreza y a la catástrofe a todo el país. ¿Cómo funciona entonces todos estos recortes de a poquito, de pedacito que se hacen sobre los derechos y que afectan la calidad de la democracia? Bueno, para ordenar eso desde el punto de vista conceptual. Por ejemplo, tomemos esas dimensiones sociales, ambientales o territoriales, la invasión de áreas indígenas o tierras campesinas. Esos recortes avanzan esencialmente bajo dos mecanismos. Un mecanismo se refiere a acuerdos ilegales, resoluciones ilegales, incumplimientos, o sea, decisiones que se toman para promover el extractivismo que son claramente violatorias de alguna normativa. Incumplimiento de estándares ambientales, otorgar una concesión minera a un lugar donde no se puede otorgar, ocultar información, etc. Claramente violatorias. Después hay un gran cúmulo de prácticas que son alegales. Las prácticas alegales son aprovechar los huequitos de la normativa, entonces yo formalmente no estoy haciendo algo ilegal, pero la consecuencia va claramente contra el espíritu de esa norma. Usted tiene un ejemplo en Colombia, todas veces repetido en los seminarios, que es la venta, la comercialización de carbón desde el Cerrejón, donde durante mucho tiempo la empresa se la vendía a sí misma una subsidiaria externa a bajísimo precio, que no era ilegal, pero con eso evadía impuestos a pagar dentro de Colombia. Esas prácticas las copian, esas prácticas alegales se copian, y es una práctica ahora que se ha denunciado varias veces en Chile. Empresas mineras chilenas venden su propio cobre, por ejemplo, a subsidiarias en el extranjero a precios por debajo del precio del mercado, entonces a fin de año declaran pérdidas y por eso no pagan impuestos. ¿Es ilegal? No. ¿Hicieron trampa? Sí. Por eso el término de alegalidad es muy potente y yo los invito a rescatarlo y utilizarlo en sus análisis. Porque vieron, nosotros los latinoamericanos somos bien astutos para conseguir el huequito y hacer la trampita. Imagínense abogados latinoamericanos trabajando para las empresas extractivas. Esta implantación del extractivismo va de la mano con crecientes márgenes, crecientes niveles de violencia. ¿Por qué? Porque yo claramente estoy recortando derechos a un ambiente sano o derechos de acceso a la información o derechos de participación. Y hoy impongo el proyecto. Y si la comunidad lo resiste mucho, mando a la policía o al ejército. Y si hay ONGs por detrás, las hago callar. Y si hay académicos de la universidad, entro a jugar con la categoría de que pueden ser terroristas o están vendidos a intereses foráneos. Entonces, los niveles de violencia para imponer los extractivismos son cada vez más fuertes y más importantes. Por ejemplo, le voy a algunos ejemplos para compartir con ustedes. En el caso de Ecuador, ejemplos tomados al azar, porque hay cantidad. Ecuador solamente en 2013 procesó a 10 personas por participar en diversas actividades de movilización contra emprendimientos mineros. Y esas 10 personas las seleccioné porque la tipificación del delito es tentativa de terrorismo. Entonces, para poner en énfasis esa relación, es que nosotros usamos esa nueva palabra que es extracción con H en el medio, que viene del latín extraer. Extraer en latín quiere decir arrancar con violencia. Nosotros estamos frente a un tipo de extractivismo que es un extractivismo que arranca con violencia. Para hacerlo viable y posible, yo necesariamente tengo que recortar la calidad democrática y tengo que hacer que las sociedades toleren estas extracciones con H y toleren de que haya incumplimientos en el acceso a la información, en la calidad ambiental, o que toleren que vaya la policía y mate a 3 o 4 en una manifestación. Entonces, la extracción, la apropiación con violencia, va de la mano con una reformulación
conceptualizar, redelimitar qué es aceptable democráticamente y qué no es aceptable democráticamente. ¿Por qué pasa a ser aceptable democráticamente incumplir derechos, por ejemplo? Las extracciones no son una consecuencia, o sea, no es que violo los derechos humanos como una consecuencia indeseada de un proyecto extractivista. Las extracciones son una condición necesaria para llevarlos adelante. Vamos a ver otros ejemplos de recorte, de cómo vamos recortando a poquito la democracia por los extractivismos, a veces sin darnos cuenta. Vimos extracciones con H, violencia, flexibilizaciones, etc. Ahora quiero abordar dos más, secretismo y corrupción. Al extractivismo le encantan los acuerdos secretos. Por ejemplo, en la historia de Uruguay, que es un país muy republicano, el primer presidente en la historia de todo el país que firmó acuerdos secretos de inversión para emprendimientos extractivos fue Mujica. En toda la historia del país nunca hubo acuerdos secretos de inversión. Y el último que firmó fue para un emprendimiento de mega minería de hierro. Y la corrupción es otro tanto. En CLAE estamos terminando una revisión de la asociación entre grandes emprendimientos extractivos y corrupción, que empezó a partir del caso Petrobras en Brasil, y encontramos varias sorpresas. Primera sorpresa, en todos los países sudamericanos, incluido Uruguay, que es el que tiene los mejores índices en cuanto a bajos niveles de corrupción, en todos los países sudamericanos hay casos probados o adecuadamente fundamentados de corrupción en extractivismo. Y en todos los sectores, minero, petrolero y agrícola. En todos, ninguno se escapa. Ahí están involucrados múltiples actores, hay corrupción de la grande arriba, corrupción chiquita, corrupción que participan políticos, corrupción que participan empresarios, crisis de corrupción como el Fondo Indígena en Bolivia, que atraviesa a dirigentes de movimientos sociales. Y después la corrupción se da la mano con los casos de violencia que vimos antes. Esta foto es extraordinaria. Esta foto es un policía de la policía peruana que está agarrando a un comunario en el sur de Perú, cerca del proyecto Tía María, y le está mostrando un fotógrafo que tiene un objeto punzante y se utilizó en los grandes medios de prensa peruanos para demostrar que los campesinos que se oponían a la minera eran malos, agresivos y podían matar gente. La policía peruana está obligada a identificar a cada uno de sus miembros. La etiqueta se vislumbra ahí. La etiqueta de este policía es, Maristela, filósofo XXX. En vez de decir Juan González, la etiqueta de él es filósofo XXX. Y toda esta foto fue montada. El objeto punzante lo llevó el policía. El fotógrafo trabaja para la empresa minera, lo presentó en medios digitales de la ciudad, que después reprodujo la prensa en Lima, y todo se descubrió porque alguien filmó desde lejos toda la escena. Filmó cómo venía el campesino sin nada, golpeado, filmaron cómo le metían en las manos el objeto punzante, cómo llamaban al fotógrafo y montaban la escena. Entonces ustedes tienen acá violencia, corrupción, recorte de los derechos ciudadanos, derechos políticos, derechos sociales, todo lo que quieran en esta foto de Perú. El extractivismo también está vinculado a recortes en la calidad de la democracia, invocando que, bueno, yo soy extractivista porque necesito la plata y con eso voy a reducir la pobreza. No tengo ahora tiempo de hablar de esto en detalle, pero la idea básica detrás de esto es de que los mecanismos de compensación monetarizada por dinero son suficientes respuestas para solucionar los problemas del extractivismo. Entonces he dicho de manera muy simple y esquemática, yo te contamino, pero te pago. Y eso impone achicar, encoger la idea de justicia y reducirla a una idea de justicia distributiva. Ahora, estos extractivismos con la democracia tienen este problema, los precios de las materias primas están bajando. Acá tienen, por ejemplo, estaño, cómo ha bajado en el último año y medio. Tienen acá petróleo. Acá soja, para los del Cono Sur. Todos están en caída. ¿Qué hacen los gobiernos en cuanto a calidad democrática? Los gobiernos como que hacen ese abanico que está ahí muy resumido. Caen los precios e intento vender más. Para intentar vender más tengo que aumentar el volumen, sumar nuevos rubros extractivistas o invadir nuevas áreas. Me adentro en la Amazonía o me adentro dentro de áreas indígenas,
territorios campesinos o me adentro dentro de áreas protegidas, parques nacionales. La frontera del extractivismo cambia. Entonces les quiero comentar esto específicamente para el caso boliviano, de cómo parece o podría uno reflexionar cómo funciona. Ustedes tienen ahí la caída del precio del barril de petróleo desde agosto del año pasado a agosto de este año, hasta hace 4 o 5 días atrás. Esa es la caída. Miren lo que ha hecho el gobierno boliviano en los últimos meses. A principio de año emite sucesivamente decretos donde reduce los mecanismos de consulta e información ciudadana y permite la entrada de la exploración petrolera a las áreas protegidas. Semanas después, comienza el ataque a las ONGs. Las ONGs son parte del colonialismo del norte. Nos impiden usar los recursos naturales. Son la nueva derecha. Semanas siguientes, les voy a mostrar una foto. Represión a indígenas guaraníes que estaban ocupando un área para que no ingresaran las petroleras. Y represión de noche y de la vieja escuela. Esto fue el 18 de agosto. Unas comunidades guaraníes que se estaban oponiendo a la entrada de esas petroleras fueron reprimidas. Mega subsidios a las petroleras. Hace 10 días atrás, el gobierno boliviano presenta un paquete de mega subsidios a la explotación petrolera de 3.550 millones de dólares. Entonces no es que no tengamos dinero en los fondos del Estado, es que se van a usar para otra cosa. Les repito, 3.550 y pico millones de dólares. Y finalmente, esto acaba de acontecer hace el viernes o el jueves, control reforzado de cómo se utilizan algunos de los excedentes. El gobierno de Evo Morales disuelve el fondo indígena, crea un fondo que se llama de desarrollo, y el fondo de desarrollo pasa a ser en los hechos controlado directamente por la Presidencia de la República, sin participación de los pueblos y nacionalidades indígenas. Todo este paquete, ustedes claramente ven que es recortes a las más diversas aristas de lo que el sentido común llamaría por democracia. Ni siquiera estoy intentando definir qué es. Estoy apelando al sentido común de ustedes de qué se entiende por democracia, ¿no? Entonces tenemos una democracia que es... Ahora sí me faltan 5. Tenemos una democracia que les gusta a los extractivismos, que es muy presidencialista. Muy presidencialista. Es una democracia delegativa que reduce la participación de otros poderes, reduce los gobiernos nacionales, tiene una exigencia electoral. Esto ha sido muy elaborado en la práctica por Rafael Correa y por algunos politólogos en Argentina que dicen, bueno, el que ganó la elección está habilitado para hacer lo que quiera. Y entonces el que ganó la elección, de hecho, tiene una legitimidad democrática para imponer proyectos extractivistas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la locura que es eso. Porque, por ejemplo, Rafael Correa, el que está en desacuerdo que forme un partido político no extractivista y que compita en las elecciones. Hasta donde yo entiendo, eso como decirle a los enfermos de los hospitales, ¿usted está en desacuerdo cómo funciona la salud pública? Arme un partido de enfermos, compita en las elecciones y vea cuántos votos saque. No funciona así la democracia. No funciona así. Y esa democracia hiperpresidencialista tiene algunos rasgos que me preocupan. Acá les quiero compartir este que está aquí, que es un enlace ciudadano del presidente Correa de agosto del 2014, que se hizo semanas después de que él abandonó la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Esto es una cadena nacional de radio y televisión que hace Correa para que la mire toda la gente. Entonces la imagen que está ahí, que es borrosa porque es una captura de video, es Correa, está en el podio, frente a toda la... tiene 500 o 1000 personas delante, transmitido por TV, y detrás hay una pantalla gigante. En la pantalla gigante ustedes ven la cabeza de un adolescente que asoma, ¿ven? Se vislumbra la cabeza de un adolescente. Lo que hizo Correa en ese enlace ciudadano fue lo siguiente, en forma esquemática. Dijo, yo le pedí a los servicios de inteligencia que me mandaran un reporte
de los jóvenes que protestaban por mi decisión de permitir la exploración petrolera en el Yasuní. Aparte, agrego yo, ¿cómo? Hacen una cadena de televisión para decir, le encargué a los servicios secretos que me investigara lo que los jóvenes protestan en la calle. Cierro paréntesis, sigo. Y Correa comenzó a mostrar fotos de cada joven, a veces con flechas o con círculos rojos, decían el nombre del joven, qué hacía el joven, y acá les traje un resumen muy cortito porque Edgardo me mira mal, de cómo los calificaba Correa, todos textuales. Estos jóvenes, ¿no? Tirapiedras que no estudian, no saben abrir un libro, no saben prender una computadora, saben tirar piedras y hablar de piedras. Son tirapiedras con su mediocridad de siempre. Pobres muchachos. Y termina, jóvenes, no permitan que la defensa del Yasuní, de la Amazonía, sea politizada y los engañen estos tirapiedras. Ustedes se ríen, pero imagínense que Santos hace una cadena nacional y les pasa una foto de ustedes con un círculo rojo y diciendo, estos están en contra del desarrollo nacional. O sea, ¿se dan cuenta del impacto que esto tiene? Y lo más impactante de esto es que esto hizo Correa en agosto del 2014 y no pasó nada. No cayó un ministro, no hubo un pedido de explicaciones en la Asamblea Legislativa, no estaban todos los periódicos al día lunes horrorizados con esto. Por ejemplo, esto en Uruguay sería impensable. O sea, la opinión pública no lo toleraría. Este tipo de investigación y de persecución acontece en varios lugares. Me salté una de Argentina porque va a haber una compañera de Argentina que va a hablar. Entonces les dejo planteado esto como preguntas finales. Sin duda que los extractivismos implican recortes muy importantes de la democracia. Pero estos recortes de la democracia también apelan a nuestros lados o nuestras facetas más oscuras y reaccionarias en nuestras propias sociedades. Y por eso son tolerados. Se tolera la violación de los derechos humanos o se tolera una sabatina como la de Correa ensañándose contra jóvenes que están en las calles. Están apelando y fortaleciendo lo más oscuro que había en muchas de nuestras sociedades, en nuestros comportamientos y que ambicionamos haber superado para siempre, especialmente en los gobiernos progresistas. La gran promesa del progresismo era desmercantilizar la vida social, democratizar la sociedad y un fiel y fuerte salvaguarda de los derechos humanos. Y todo eso está en riesgo ahora. Entonces les dejo para pensar. Hay gobiernos muy pícaros, hay gobiernos muy malos, pero también hay mucha responsabilidad de varios de nosotros en nuestras sociedades por permitir este tipo de situaciones frente al extractivismo. Muchas gracias. Entonces está abierto el derecho a palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Verena, de la Fundación Rosa Lux de Brasil. Se cambian las leyes para tornar lo que es ilegal una cosa legal. Entonces, a mí me parece que esa es una amenaza muy compleja al Estado democrático de derecho. El soja transgénico en Brasil, ¿no?, era ilegal, pero estaba tan fuerte que después de 2 años sí se tornó legal. Lo mismo con una hidroeléctrica como Belo Monte. Todo estaba ilegal, pero las ilegalidades se siguen y después se cambian las leyes, ¿no? Aquí estamos como volviendo a las prácticas de la dictadura, ¿no? Son muy similares, incluso lo que pasa en la Amazonía brasileña, no sé, creo que en las otras Amazonías también, ¿no? Entonces, lo que los gobiernos progresistas están haciendo, están como debilitando de una forma que después no sé, si volvemos a tener otra vez la esperanza de construir una cosa mejor, incluso porque en los territorios no se lucha más por derechos a más, pero solo por resistencias contra los proyectos que quitan los derechos, ¿no? Entonces, como si estamos retroagiendo, para mí es una cosa muy compleja. Quería hacer una pregunta sobre la manera en que usted plantea el extractivismo propio del progresismo. Y usted cuestiona
lo de los decretos, por ejemplo, y la confidencialidad de eso, pues con Chávez el ejemplo del petróleo es mucho más claro, y con Ecuador también el ejemplo es más claro, pero lo de Lula y lo de Mujica como que complejizan y profundizan la emergencia de la izquierda como concepto también. ¿Cómo se esboza unos, digamos, parámetros para intentar responder esa pregunta, o qué elementos vale la pena tener en cuenta a la hora de abordar esta pregunta en este momento, cuando de todas maneras la emergencia de la multiculturalidad está, y no es simplemente, digamos, abrazar críticamente la reflexión indígena o la reflexión afro acá en Colombia, en el sur del país, sino, digamos, poner a dialogar e intentar responder esa urgencia? ¿Qué podemos pensar o cómo podemos diseñar una propuesta de izquierda y de gobiernos de izquierda? Sí, José Luis de Xeni de Bolivia. Gracias por la exposición, creo que compartimos plenamente el diagnóstico. Los extractivismos se están comiendo a las democracias, en plural también. Y la pregunta es muy concreta: ¿qué pueden hacer estas democracias para defenderse de los extractivismos cuando, y aquí viene la gran perversión, por lo menos en el caso de Bolivia, una gran mayoría de la población pareciera tolerar estos extractivismos, entre comillas, necesarios, ya no a título de defensa de la soberanía o de redistribución de ingresos o superación de la pobreza, sino ante un escenario de crisis? Hola, Camila de Brasil. A mí me gustaría escuchar un poco la reflexión de ustedes sobre qué significa, por ejemplo, con la coyuntura que tenemos ahora en Brasil, donde tenemos el MST, que ya ha sido citado acá, a la frente de una campaña por más extracción del petróleo, ¿no? El petróleo es nuestro y a cualquier costo, porque son las royalties del petróleo que al final van a traer la reforma agraria, la salud, lo que sea, y defendiendo al mismo tiempo, por ejemplo, que no se puede criminalizar o destruir las empresas como la Odebrecht, muy famosa, que hay que criminalizar las personas, los corruptos, pero que hay que salvar las empresas. O sea, es un momento donde llegamos, creo que en un, ¿cómo se dice? Un cruce, una encrucijada, para reflexionar sobre todo, que hemos construido, no sé, el movimiento más adelante está con esta agenda, ¿no? Aaron Taus, de la Universidad Nacional. Yo tengo dos preguntas en relación con dos conceptos que tú utilizaste. La primera, no me queda muy clara la diferencia entre el extractivismo neoliberal y el extractivismo conservador. Y de pronto nos puedes explicar eso un poco más, porque como yo lo veo, es el extractivismo conservador es más bien una profundización, una radicalización del extractivismo neoliberal que se basa todavía en la desregulación, flexibilización, liberalización general de la economía, pero de pronto nos puedes decir un poco más sobre eso. Y el segundo, el concepto que utilizaste también me parece interesante, es el concepto de la extracción con H. Lo que yo me pregunto es si hay o había un extractivismo que no se basaba en, al menos en parte, en el uso de la fuerza, la violencia y la coerción. A mí me parece, de pronto nos ayuda un poco más un concepto que utilizó Poulantzas, el estatismo autoritario, para pensar, digamos, cómo el Estado capitalista reacciona en una situación o en condiciones de crisis económica y frente al incremento de conflictos socioambientales. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario muy breve. En muchos de los debates sobre el extractivismo parece que nos estuviésemos refiriendo a un modelo económico. Por ejemplo, Álvaro Garcianeras habla de una relación técnica con la naturaleza. Y en realidad lo que estamos hablando es de un patrón de organización de la vida, de la sociedad, del Estado, una construcción de subjetividades. Y como bien señaló Eduardo, la dimensión autoritaria, represiva, no es simplemente un aderezo, sino que es estructural y constitutivo a este patrón. Y entonces, acá nos tenemos que preguntar efectivamente, bueno, ¿qué es lo que se ha construido con esta lógica de transformación que hemos llamado progresista, de izquierda, desplazamiento, etcétera, que fue producto de tantas luchas en las cuales la dimensión
anti-extractivista, la dimensión de defensa de territorios de pueblos indígenas, la dimensión de lucha contra los transgénicos, etcétera, fue tan sustancial, y el resultado de esto nos encontramos con que nos devuelve bastante más de lo mismo. En el libro y en mis trabajos, lo que yo difundo es que están los impactos locales de los extractivismos que ustedes conocen, contaminación, desplazamiento de comunidades, etcétera. Pero los extractivismos tienen en paralelo efectos derrame que condicionan, transforman, mutan cómo funciona la economía nacional, cómo se organiza el territorio, cómo entiendo la justicia, cómo entiendo la democracia. Se generan ciertas formas, por ejemplo, de democracia, que a su vez esas son funcionales para acentuar y permanecer en estas estrategias extractivistas. No solo eso, sino que creo además que los efectos derrame son más importantes que los efectos locales. Porque ustedes pueden solucionar un impacto local, pero el efecto derrame persiste. Por ejemplo, en el caso de las licencias express aquí en Colombia, ustedes capaz que pueden solucionar una buena evaluación ambiental para una localidad, pero el mecanismo de licencia express ya quedó habilitado para todos los demás proyectos, sean extractivistas o no. Eso es un claro efecto derrame. La señora que me decía que esto es parte del FMI, del Banco Mundial, etc. La evidencia histórica que hay no demuestra eso que usted dice. Al contrario, los gobiernos progresistas, cuando se quisieron plantar frente al FMI y el Banco Mundial, lo hicieron, por ejemplo, Argentina, Uruguay y Brasil, cancelando parte de su deuda y cambiando ciertas estrategias. O sea, cuando los gobiernos quieren hacer algo, lo hacen. El tema es si están dispuestos a aceptar o no los costos. Incluso hay formas de extractivismo, como el modelo logístico de la soja en Argentina, que estuvo mucho más adelante en su implementación que cualquier documento del Banco Mundial o del FMI. Entonces, yo entiendo el espíritu de lo que usted dice, pero la evidencia histórica no es esa. ¿Por qué hago esta mención? Porque yo quiero invitarlos a razonar de que si nosotros siempre le echamos la culpa a lo de afuera, vamos a tener mucha dificultad en resolver nuestros problemas domésticos. Si siempre la culpa la tiene el orden internacional, se va a hacer muy difícil resolver la situación interna. Y es por eso, por ejemplo, García Linera ahora, en su defensa del extractivismo, él dice, y lo acaba también de decir hace un par de semanas el expresidente del Banco Central de Bolivia, dice, nosotros somos extractivistas porque no podemos salirnos del capitalismo global. No hay alternativa. Entonces eso es un fatalismo cosmopolita. Yo creo que no, que nosotros tenemos muchos márgenes de opción. Entonces creo que la pregunta del amigo Raizal Falsbordiano, que perdí su nombre, sobre el problema de la izquierda y demás, es clave con lo que dice Camila. Y que Camila, al presentar esta encrucijada que tienen en Brasil, demuestra el atolladero y el agotamiento que tiene el progresismo. Y que ustedes tienen esos síntomas acá en Colombia. Lo que pasa es que a veces no los quieren percibir. Si ustedes tienen parte del movimiento social que quiere un cambio, pero dice, mi cambio es tener empresa petrolera estatal y ahí me quedo, es muy distinto que si hay movimiento social que dice, yo no quiero petroleras en tal zona porque por más que la empresa sea estatal, el impacto social y ambiental es inaceptable. Son dos cosas distintas. Los dos ahora pueden tener un acuerdo táctico frente a las empresas transnacionales, pero uno se conforma con un extractivismo estatal y el otro quiere una alternativa para salir de los extractivismos. Entonces, ¿cómo puedo empezar a resolver yo ese problema? La manera práctica que tenemos nosotros es separar izquierda de progresismo. Progresismo e izquierda son cosas distintas. El progresismo es otro bicho político. Difícil de explicar para los colombianos porque, claro, Mujica, Lula, al lado de la situación que tiene usted, es maravilloso. Pero en esas sociedades siguen habiendo problemas que exigen otras soluciones. El caso de Camila me parece que es bien interesante porque en la etapa final del gobierno Cardoso, el Partido de los Trabajadores y sus aliados lograron una síntesis muy potente y que generaba nuevas alianzas en base a ciertas ideas y sentimientos clave. Profunda convicción democrática,
estaba el discurso de radicalización de la democracia, ideas que ha mencionado Luis Tapia, formas participativas, por ejemplo, a nivel municipal, etcétera, eran lo que defendían, defensa irrestricta de los derechos humanos, pluralidad abierta, confluían diferentes organizaciones y diferentes movimientos ahí, y eso y otros elementos generaban esa articulación, esa amalgama, esa cristalización positiva. El progresismo tomó, a medida que avanzaba, otro camino, en parte por las demandas extractivistas. Entonces, el pluralismo ya no sirve. Si una comunidad o un intelectual como Edgardo me critica el extractivismo, él es funcional a la derecha. El pluralismo se acabó. La amalgama con otros movimientos sociales se termina. ¿Por qué? Porque los movimientos indígenas no los puedo controlar. Entonces, Evo Morales, por ejemplo, hace 2 semanas atrás dijo: tenemos que comenzar a pensar que tal vez los movimientos indígenas no sean la reserva moral de la nación. Tercero, la implementación práctica de una estrategia de salida tiene costos económicos y políticos. El progresismo no está dispuesto a asumirlos, por un desbalance electoral y un desbalance también poblacional. Las mayorías urbanas quieren ciertos niveles de consumo y de acceso a ciertos bienes que la estrategia del extractivismo con altos precios de las materias primas se los brindaba. Entonces esa pata del consumismo es muy importante. ¿Cómo hacer esa reconstrucción de la izquierda? Un primer paso son análisis rigurosos y que izquierda y progresismo son distintos. Otro segundo elemento es la independencia en el análisis y en la valoración. Si el MST se equivoca y hay que decírselo. Un tercer elemento es clarificar qué estamos discutiendo. ¿Estamos discutiendo de extractivismo estatal o estamos discutiendo de salir del extractivismo? Cuarto elemento, me parece que cualquier discusión de recomponer la izquierda para salir del extractivismo en América Latina, si no es intercultural, no funciona. En América del Sur, por lo menos, no funciona. Ustedes eso tienen que hacerlo con los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas también hay que tener análisis independiente y reconocer que están divididos sobre esta temática. Tienen ustedes organizaciones indígenas que defienden la explotación petrolera y la minería, grande o pequeña. Hay que reconocer también esa división. Y cuarto, me parece que es una tarea necesaria desde el respeto a la naturaleza. En América del Sur eso tiene que partir de un compromiso con los derechos de la naturaleza, del mismo nivel que los derechos humanos. Me parece que necesitamos formular nuevas preguntas, las viejas preguntas ya no sirven. Gran parte del andamiaje teórico para hacer estos análisis que venía del siglo XX y especialmente importados del norte no sirve para esto, porque ustedes no pueden analizar progresismo con categorías europeas. Los europeos no tienen nada parecido al progresismo. Y es más, desde un análisis en París o en Madrid, Lula es maravilloso al lado de Hollande o al lado de Rajoy. Entonces no hay análisis posible. Entonces tenemos que crear nuestras propias categorías, no seguir copiando de lo que viene de allí. Y hay una tarea muy importante de reconstrucción y trabajo con los movimientos sociales.